Buenas noches, qué alegría poder encontrarnos otra vez a través de este medio, y aunque nos gustaría que fuera de otra forma, nos gustaría saludarnos, darnos un beso, darnos la mano, pero hoy tenemos esta oportunidad de encontrarnos a través de la televisión, a través del celular, y seamos agradecidos porque tenemos los medios técnicos, tecnológicos que nos permiten estar juntos. Y lo más importante del estar juntos es que Dios está en medio nuestro y quiere hoy recibir nuestro agradecimiento. Él quiere encontrarse con vos, quiere encontrarse conmigo, quiere encontrar a un hijo suyo dispuesto a alabarle, dispuesto a escucharle, y te voy a invitar a que hoy puedas aprovechar este tiempo en el cual vamos a compartir algunas canciones, luego vamos a escuchar la palabra de Dios a través del pastor Mario Daniel, y luego también vamos a disfrutar de la cena del Señor. Y para empezar yo quería leer unos versículos en el Salmo 16. Dice: Tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos, primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Y tomar las palabras del salmista y decir: Señor, tú eres mi todo. Dios significa lo más importante para nosotros. Dios le puso sentido a la vida, un sentido diferente al que tenía. El salmista dice: mi vida está en tus manos. Y hoy nosotros podemos decir: Señor, descansamos en vos. Todo lo que nos pasa, las circunstancias que nos tocan vivir están en las manos de Dios. Y eso produce paz y produce tranquilidad porque estamos seguros en sus manos. Descansamos en sus promesas porque Él nos prometió estar con nosotros y va a estar a nuestro lado hasta el fin de los tiempos. Y el salmista dice: bendeciré al Señor porque Él me guía, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Y esta alegría y esta paz nos acompaña todo el tiempo, a pesar de las situaciones adversas que a veces nos toca vivir. Confiamos y sabemos que Dios va por delante de nosotros. Moisés en Deuteronomio le decía, en el libro de Deuteronomio, le decía a Josué: no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Qué bueno tomar estas palabras de Moisés que me las está diciendo a mí. No temas, no te desalientes porque yo voy delante de ti abriendo camino. Él va a estar con vos, no te fallará, no te va a abandonar. Y les invito ahora a disfrutar de dos canciones. Y dos canciones que las podemos cantar en casa, aunque estemos poquitos en una silla, en un sillón, en el living, y alabar y bendecir a este Dios que es nuestro Padre. Y que le podamos decir: tú, Señor, eres mi todo y no somos nada sin ti. Reconocer que Él es nuestro todo. Les invito a compartir este tiempo de alabanza. Nada puedo esconder, que no soy nada.
que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que
Muy buenas noches, qué bueno es poder estar nuevamente juntos, disfrutando de este tiempo de celebración virtual, pero celebración al fin, donde nos encontramos para disfrutar juntos de la alabanza, de la oración y también de la meditación y el estudio de la palabra del Señor. Así que gracias una vez más por estar allí. Nosotros vamos a, en esta noche, bien lo anticipaba Daniel, a meternos de alguna manera ya en el tramo final de este recorrido que hemos hecho por las parábolas que Jesús nos ha dejado, expresadas allí en su palabra, y que ya llevamos bastantes domingos considerando las diferentes enseñanzas que el mismo Jesús nos ha dejado a través de sus riquísimas parábolas. Y hoy también estaremos considerando una de ellas, ¿no? Pero a título de introducción, solo quería mencionar que durante este tiempo especial que vivimos de pandemia, de cuarentena, en casa, al igual que me imagino en muchas otras casas, reflotó la posibilidad de experimentar la sensación de ser productor agrícola, de tener básicamente nuestra propia quinta. Y reflotamos, si bien ya la habíamos hecho en alguna otra ocasión, esta cuarentena nos sirvió para volver allí, a preparar la tierra, a preparar el terreno, a sembrar y a esperar que el fruto creciera. Y eso fue lo que hicimos. Y la verdad es que fuimos sorprendidos por el crecimiento rápido y también sorprendidos por el crecimiento tardío, lento. Finalmente, disfrutamos de la cosecha. Y en ocasiones muy abundante. Así que, básicamente, ese fue el proceso que hemos atravesado con nuestra experiencia en la huerta familiar, ¿no? Y que de hecho, sea de paso, aún sostenemos y damos gracias a Dios por eso. Lo traigo a esto porque el mismo Señor Jesús, en varias oportunidades y de manera recurrente, utiliza justamente esta figura de la siembra y de la cosecha para enseñar acerca de su reino. De hecho, ya hemos considerado en algunas de las palabras de las parábolas en los domingos anteriores ese tipo de enseñanza. Y la de hoy es una parábola que se encuentra reflejada en el Evangelio de Marcos. De hecho, es el único evangelio que la pone de manifiesto, donde el maestro justamente lo que hace es volver a explicar algunos de los aspectos del reino de Dios. Eso es lo que hace Jesús a través de esta parábola que se encuentra, como decíamos, en el Evangelio de Marcos, más precisamente en el capítulo 4 y en el verso 26 hasta el 29. Son allí unos pocos versículos que Jesús utiliza para enseñar, decíamos, algunos de los aspectos del reino de Dios. Y te invito a que la leamos juntos. Marcos capítulo 4, 26 al 29. Esto es lo que dice allí Marcos, reflejando lo que el mismo Jesús protagonizara a través de su enseñanza, a través del método de la parábola. Dice el versículo 26, Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Una interesante parábola que, decíamos, el único que la registra es Marcos. Y en la cronología que hace Marcos, esta parábola se encuentra entre otras dos parábolas. La anterior, la que relata el Evangelio de Marcos, es la parábola del sembrador, aquella parábola que Jesús contó para manifestar los diferentes tipos de terrenos donde la palabra de Dios podía caer y las respuestas que esos terrenos darían justamente a la palabra sembrada, a la semilla sembrada.
la otra parábola que le sigue a esta que estamos considerando es la parábola de la semilla de mostaza, donde Jesús va a mostrar allí también la potencialidad que tiene esta aparente insignificante semilla, la semilla de mostaza, que lógicamente la compara al reino de Dios y que después de algún tiempo nace, crece y alcanza una dimensión sumamente singular, ¿no? Entre estas dos parábolas, Jesús incluye esta que estamos considerando, ¿no? Y aquí entonces Jesús de alguna manera nos confronta acerca de cómo es la dinámica de del reino en la colaboración que tenemos nosotros con él. Y cuando digo colaboración, pongo un guión entre co y elaboración para manifestar que es un trabajo conjunto, un trabajo que va con otro, en este caso nosotros y Dios mismo, ¿no? Trabajando en la extensión de su reino, ¿no? Para hacer un recorte aquí en la interpretación de la parábola, diremos en consonancia con la explicación que el mismo Jesús hace de la parábola anterior, de la parábola del sembrador, que el reino de Dios, es decir, el reconocimiento y la entrega a Jesús como soberano y rey de todo, se extiende en el mundo por medio de la proclamación de su palabra, de la palabra de Dios, que aquí está identificada y asociada entonces, como lo explica el Señor Jesús en la parábola anterior, a la semilla que se siembra, ¿no? Y entonces encontramos en este primer versículo que consideramos, en el verso 26, donde Jesús plantea el comienzo de esta parábola, y dice Jesús: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra la semilla en la tierra. Y aquí queda claramente definido cuál es la tarea que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como también agentes de difusión de la palabra de Dios y embajadores de la misma, ¿no? Nos queda claro que nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenía aquí el hombre, era sembrar, era poner la semilla en la tierra, sembrar la palabra de Dios a todos quienes nos rodean. Una tarea que en reiteradas ocasiones el Señor Jesús encomendaría en primer lugar a sus discípulos, a los 12, luego si recordamos a los 70, a los 70 discípulos, y luego de su muerte y su resurrección, antes de su ascensión, a todos sus seguidores le encomienda esta misma tarea de extender el reino a través de la proclamación de la palabra, ¿no? Sin lugar a dudas, una tarea sumamente importante, de la cual muchos de nosotros nos enorgullecemos de poder formar parte de esta tarea, de esta misión que el mismo Jesús nos ha encomendado. Pero también debemos reconocer que muchas veces valoramos tanto la tarea, la tarea que se nos ha asignado, que en algunos casos podemos llegar a perder de vista o a subestimar concretamente los materiales con los que trabajamos y concretamente también el entorno donde se desarrolla esta extensión del reino, ¿no? Y de esta manera subestimamos muchas veces lo que es la palabra de Dios, la semilla, ¿no? Como así también el terreno donde habrá de ser sembrado, que es el corazón del hombre, el corazón de la otra persona. Muchas veces estamos tentados, decíamos, a sobrevalorar la tarea que nosotros hacemos, ¿no? Y es notable que en este sentido Jesús nos lleva a considerar hasta dónde la extensión del reino es una tarea meramente humana, o puramente humana, o exclusivamente humana. Cuestión que, si bien de palabra podemos entender claramente que reconocemos que no es así, en la práctica muchas veces manifestamos lo contrario. Creemos que la extensión del reino está supeditada única y exclusivamente a nuestro accionar, Y la parábola nos va de alguna manera a sacudir esta estructura y esta lógica de pensamiento a través de lo que sigue, ¿no?
Si bien la tarea de preparar la tierra y sembrar la quinta, la que tenemos en casa, fue una tarea importante y de hecho costosa, hubo que transpirar un poco la camiseta allí. Creo que lo que más costó, al menos en lo personal, fue ese tiempo de espera entre la siembra y la cosecha, ¿no? El esperar, los tiempos donde definitivamente no había mucho por hacer, solo algunas tareas menores como tratar de eliminar la maleza, regar y nada más que eso, ¿no? Pero en realidad la atención estaba centrada en a ver cuándo crece lo que hemos sembrado, ¿no? Bueno, Jesús justamente agrega en referencia al labrador y a esta tarea lo siguiente en el verso 27. Dice que lo mismo da, haciendo referencia al labrador, ¿no? Lo mismo da que esté dormido o despierto, y que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Es notable la manera en que Jesús corre del centro de la escena al labrador en este punto del proceso, ¿no? Para destacar que hay un proceso que se da de manera independiente y hasta de manera oculta para el hombre, ¿no? Dice, no importa si está dormido o si está despierto, si es de día o si es de noche, la semilla que se sembró nace, crece, sin que el labrador sepa cómo. Ahora, si bien la ciencia nos ha aportado muchísimos elementos de conocimiento para reconocer cómo es que se da este proceso de la germinación y del crecimiento y demás, y muchos quedamos realmente fascinados. No sé si han visto esas cámaras rápidas que contemplan justamente este proceso, ¿no? De cómo se va dando la germinación y el crecimiento. Es maravilloso, ¿no? Bueno, creo que por más explicaciones que se le hayan dado, y que enhorabuena que las tengamos, no dejan de reflejar un verdadero milagro de Dios y de la naturaleza en este caso, ¿no? Así que esto es maravilloso, ¿no? Poder ver cómo se da y cómo es el proceso de esto. Y estamos atentos a ese milagro. Tal milagro, o quizás de mayor proporción, es el milagro que se da justamente cuando una persona, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber sido de alguna manera sembrado en su corazón el Evangelio y la palabra de Dios, puede reconocer su condición, puede reconocer su estado delante de Dios, puede arrepentirse de su pecado y puede finalmente entregar su vida al reinado de Jesús. Eso es un verdadero milagro también, un milagro maravilloso del cual tenemos la dicha y el privilegio de participar. En primer lugar, en término personal, atravesando ese proceso maravilloso y milagroso de pasar de muerte a vida, ¿no? Y en segundo lugar, también siendo testigos de ese proceso en otro. Lo cierto es que todo esto ocurre de una manera independiente a nuestra intervención, incluso algunas veces con mucho tiempo de distancia o de diferimiento de tiempo, ¿no? Quizás hemos sembrado la palabra de Dios en el corazón de alguna persona, hemos compartido y quizás después no pasó nunca más nada, el tiempo ha corrido, los años, pero llega un momento en que efectivamente el proceso se da y la semilla que se sembró germinó y empezó a crecer y a manifestar vida. Y si bien esto muchas veces puede incluso llegar a contrastarnos con una realidad inminente que el mismo Jesús está manifestando aquí, y es que ese crecimiento no depende exclusivamente de mí, sí depende de mí
el sembrar la semilla, pero no depende de mí el crecimiento. Y esto que de alguna manera nos pone en un segundo plano y puede llegar a, no sé si a ofendernos, pero a decir, bueno, qué poca importancia tengo, creo que debe proporcionarnos una gran cuota de alegría y de tranquilidad. Saber que justamente la obra de la extensión del reino no está supeditada mera y exclusivamente a la obra humana, sino que Dios ha querido colaborar, trabajar junto con nosotros. Y es maravilloso porque la garantía está dada en su condición y en lo que Él hace de manera oculta y quizás sin ser percibida aún por nosotros mismos, pero que es efectiva y es cabal. Así que debería traernos esto la tranquilidad de saber que el reino de Dios se está extendiendo, aun cuando nosotros no lo percibamos. Esa semilla de verdad que nace en el corazón de las personas y que cobra un significado especial en el corazón del hombre y que va alcanzando diferentes áreas de nuestra vida, no tardará finalmente en manifestarse exteriormente, en salir a la luz, ¿no? Justamente el verso 28 de este mismo capítulo dice: y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Qué satisfacción es poder ver cómo crece el fruto, cualquiera sea, ¿no? Decía que la parte más tortuosa de la experiencia de la huerta eran los primeros días, cuando después de haber preparado el terreno y sembrado, generalmente después de comer al mediodía, íbamos hacia el fondo del patio, a la casa y a donde está la quinta, a ver qué había pasado. Y claro, el primer día prácticamente no pasaba nada, primero y segundo día no pasó nada. Pero luego empezó a verse algunos brotes, algunos puntitos verdes que iban floreciendo, iban apareciendo allí de la tierra, ¿no? Y qué maravilloso que es contemplar este escenario. Justamente ese terreno, ese corazón donde ha sido sembrada la semilla del Evangelio, pronto empieza a cobrar vida, empieza a ser transformado, empieza a ser vivificado por la palabra de Dios. Y Dios comienza a vivificarse y a manifestarse primero con un tímido tallo, apenas algo como, no, acá no pasa nada, ¿eh? Aparece algo casi insignificante, pero que empieza a cobrar altura, fuerza, vigor y notoriedad también, ¿no? Y queda claro en la explicación que Jesús hace a través de esta palabra que Dios ha dispuesto un proceso y que ese proceso es inevitable para el crecimiento. Ha dispuesto etapas lógicas y consecuentes que llevan su tiempo particular y que no podemos saltearlas. Por más veces que vayamos a la huerta a mirar, a ver cómo va la cosa, el producto no va a crecer ni más ni menos rápido. Va a seguir creciendo de manera sostenida, permanente, pero a su ritmo y a su tiempo, siguiendo los parámetros que Dios ha dispuesto, ¿no? Dios ha dispuesto este proceso, decíamos, de crecimiento, con etapas que llevan tiempo y esta secuencia tan particular. Ahora, al igual que nos pasaba a nosotros esa ansiedad de querer ver ya, la rúcula lista, de querer ver ya, los rabanitos, la selga, las chauchas, nos ganan muchas veces, ¿no? La ansiedad. Y cuántas veces queremos ver también que esa espiga que está asomando esté llena de granos, ¿no? Esté llena de granos. Y no hay forma, hay que esperar su tiempo, su proceso lógico, hasta que finalmente se produzca el fruto, ¿no? Y ni hablar cuando ni siquiera hemos plantado la semilla.
Qué locura, ¿no? Muchas veces queremos cosechar donde no hemos sembrado siquiera. Así que si por lo menos hemos tenido el tupé de sembrar, tenemos que entender que el proceso de crecimiento es un proceso particular, lento, seguro, porque Dios lo garantiza así, y que a su tiempo dará su fruto, ¿no? Muchas veces creo que nos pasa esto en nuestra propia vida y también en la vida de aquellos en que invertimos o sembramos la palabra de Dios, ¿no? Queremos apresurar los tiempos y nos cuesta respetar, nos cuesta entender que Dios toma sus tiempos para producir la vida en el corazón de los demás, que quizás muchas veces no está en consonancia con nuestra ansiedad, con nuestro deseo de rapidez. En esta época de lo instantáneo, los procesos de crecimiento no tienen demasiada buena prensa. No tienen demasiada buena prensa. Todo hay que hacerlo de manera vertiginosa, ya, y cuanto menos tiempo ocupe, mejor, ¿no? Y ni hablar de también el protagonismo que se impone que las personas tengan y que puedan finalmente ser los artífices únicos y exclusivos de lo que se produzca, ¿no? En este caso no es así. En este caso no es así. Estamos trabajando colaborando con el que es el dueño, con quien es verdaderamente el protagonista de todo esto, que es el Creador. Así que seamos respetuosos de los tiempos y de los procesos de crecimiento, tanto nuestros como de los demás. Respetemos el trabajo que el Señor hace en la vida de las personas, lógicamente en nuestra vida también, porque el tiempo de la cosecha finalmente llegará, sin lugar a dudas llegará. Y de hecho, de esta manera concluye la parábola Jesús en el verso 29 diciendo: y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando ya el grano está maduro, no antes ni después, cuando el grano está maduro. Y la verdad es que, decía yo, hemos disfrutado mucho de la quinta, hemos disfrutado mucho de la cosecha, básicamente, de la rapidez de la rúcula, de la sorpresa que nos dio el rabanito, porque parecía que ya estaba listo y resulta que con todo su follaje, cuando sacamos no había nada abajo, pero finalmente cuando le dimos el tiempo necesario, produjo el fruto tan esperado, tan ansiado. Y ni hablar de la selga y las arvejas. Parecían interminables. Yo ya estaba decidido a levantar ese canterito, ese almácigo, y poner otra cosa, porque el tiempo pasaba y ni un brote. Finalmente llegó el tiempo de la cosecha y hemos disfrutado de ese producto tan rico, ¿no? En esta cuarentena, decía, disfrutamos de esta cosecha que la huerta del fondo del patio nos regaló. Pero también he disfrutado de otra cosecha en lo personal. Y creo que casi como una especie de mimo del Señor Jesús, de Dios, y probablemente como hasta un empujón anímico también ante el sentimiento de impotencia que nos ha puesto esta situación de aislamiento, de pandemia, de cuarentena interminable, estas limitaciones que nos impone la realidad en la tarea incluso de poder extender el Evangelio, extender el reino, realmente han generado cierto desánimo. Pero decía, el Señor también en su bondad me ha permitido disfrutar de una parte de la cosecha. He tenido la oportunidad de encontrarme con algunas personas con quienes el mismo Señor dio la oportunidad y el privilegio en algún momento de la historia de poder compartir con ellos el Evangelio, la palabra de Dios, y hoy
después de mucho tiempo sin vernos, encontrarme y reconocer la obra que Dios está haciendo en la vida de esas personas. La madurez en algunos casos que ya manifestaban esas personas como cristianos íntegros, dispuestos también aún a multiplicarse para con otros, ¿no? Y esto fue muy gratificante y muy alentador, porque como decía, toda esta situación tan especial es como que nos hace creer de que el reino de Dios se ha detenido, y la realidad es que no se ha detenido, es que sigue avanzando, y esto que me ocurrió y que me tocó vivenciar, simplemente en lo personal fue una muestra y una enseñanza de parte de Dios para mi vida, como lo es esta parábola, de entender que no se trata de mí, ni de mi tarea, ni de mi obra, que sin lugar a dudas Dios valora, estima y me anima a desarrollar, pero se trata de otra cosa. En estas personas que crucé y que vi gratamente cómo la semilla sembrada estaba produciendo el fruto, simplemente contemplé que lo único que hice fue eso, sembrar, poner una semilla, para que luego, como dijera Pablo, otro vino y regó, no sé si Apolos o quién, pero finalmente reconozco que el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Y quiero concluir con esto, con una invitación simplemente a que no claudiquemos en la tarea que nos toca. Aunque parezca que no pasa nada, esperemos pacientemente y confiemos en que la semilla que sembramos lleva vida y producirá finalmente el resultado esperado, sabiendo que el tiempo de la cosecha llega, con seguridad llega, y cada día que pasa nos acercamos más a ese tiempo maravilloso. Sigamos adelante con la tarea que nos toca y que el mismo Dios Todopoderoso nos ha conferido. Ha sido un gusto y gracias por estar allí. El Señor nos bendiga. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio.
Señor Jesús, en la última cena con sus discípulos, estaba reunido y dice que mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y esta ceremonia, esta celebración que vamos a tener ahora, es el recordatorio más fiel de lo que Jesús hizo con sus discípulos. El apóstol Pablo, escribiéndole una carta a los Corintios, le dice con respecto a esta ceremonia, a esta cena del Señor, dice: de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Este acto de participar del pan y del vino es recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en una cruz. Su muerte fue la confirmación de un pacto, de un acuerdo, de un compromiso que Jesús hizo con la humanidad, de ser Él quien pagara con su muerte el castigo de nuestro pecado. Y por esa muerte nosotros podemos tener el perdón de nuestro pecado. Comamos de este pan y tomemos de este vino, siendo agradecidos por su muerte, por el amor demostrado en esa cruz por nosotros. Y que gracias a este sacrificio nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, tener la vida eterna y poder ser hijos de Dios. Vamos a orar antes de participar. Padre, te damos muchas gracias porque en esta noche podemos estar compartiendo, cada uno en su casa, el pan y el vino. Dos elementos comunes, pero que en este momento toman una trascendencia importante. Y el significado que tienen es recordar la muerte, el sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Te pedimos que en nuestra mente podamos recordar tu amor a través de Jesús, a través de la entrega que Él hizo por cada uno de nosotros. Te agradecemos porque gracias a ese sacrificio podemos hoy tener entrada a tu presencia libremente. Y esto fue por los méritos, por el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y en sus méritos te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Haber estado alabando, escuchando y recordando a nuestro Señor en esta noche. Que el Señor acompañe y nos acompañe en esta nueva semana que comienza, y que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos seguir compartiendo el Evangelio, compartiendo la noticia de que Él vino a esta tierra para darnos una vida diferente y perdonar nuestros pecados, con aquellos que están en relación con nosotros. Que el Señor nos acompañe
en esta nueva semana que comenzamos. Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.